¿Entiendes lo que quiere decir tu hámster? Pues vamos con el primer vídeo sobre el significado de su comportamiento. Buenas amigos, pues este es el primero de dos vídeos que os vamos a hacer para que podáis entender el lenguaje no verbal de vuestros compañeros, vuestros hámster pequeñajos, estos pequeños roedores que andan por casa. Y en este primer vídeo os quiero comentar un poco sobre su comportamiento, sobre actitudes que tienen y que tienen un significado. Y la primera de ellas, por frecuente y por su importancia, quiero hacer una mención especial al comportamiento nervioso compulsivo de estrés. Si veis que vuestro hámster se acicala demasiado y muy compulsivamente, o corre rápidamente por la rueda, es decir, está muy agitado, además movimientos que son muy rápidos, muy convulsivos, puede ser o bien porque está asustado, estresado, o incluso porque tiene una jaula demasiado pequeña. Esto tenéis que prestar bastante atención porque estos animales tienen que tener una vida tranquila, como los que estáis viendo ahora mismo aquí, que bueno, tienen un patio por el que acaban de salir y que ahora mismo los veis aquí muy tranquilos, pero sin embargo, si veis que un hámster se acicala mucho, se mueve muy rápido, pues tened en cuenta que quizás su hábitat no es el más adecuado. Otro signo típico de estrés es permanecer quieto, inmóvil, completamente inmóvil y con las orejas estiradas. Eso es normalmente la reacción ante un susto o un ruido muy fuerte, que el animal directamente se bloquea. Estas situaciones que os he comentado no son buen indicativo de la salud psíquica del animal. Eso es porque se encuentran demasiado estresados. Sin embargo, una posición como la que es, veréis, sentado, postrado sobre sus patas de atrás, incluso un poco erguido y atento hacia los lados, es curiosidad, eso es que están oteando el horizonte y que están tranquilos. Esa actitud es bastante buena, es que les ha llamado algo la atención, algún ruido, algún sonido, y ellos se orientan y se sientan sobre sus patas de atrás para localizar de dónde viene. Siempre os hemos dicho que tenéis que tener mucho cuidado cuando juntáis varios hámster. Seguro que alguno de vosotros, si tenéis hámster, habéis visto que en ocasiones, sobre todo cuando duermen y se les despierta así bruscamente o les queremos tocar, de repente el animal estira así las patas, o es verdad cuando se juntan dos hámster que no se conocen, enseguida uno se vuelve hacia arriba y estira las patas. Pues bueno, este estirar las patas es para repeler un susto cuando se han asustado, para repeler un posible oponente, que se suele acompañar con enseñar los dientes también por parte del hámster. Eso significa que déjame tranquilo porque si sigues, al final va a haber pelea, ¿no? Es muy típico que estiren patas y enseñan dientes. Y en ocasiones veréis también que los hámster, de repente, cuando han hinchado los abazones después de haber comido, sabéis que esta despensa que tienen en la boca, que cogen todo y lo almacenan aquí, pues en ocasiones el hámster, después de un susto, después de cualquier estrés, también es posible que de repente los vacía, lo saca todo y lo tira todo. Eso es que empieza un periodo de nerviosismo, un periodo de estrés o un periodo de susto por el cual enseguida descarga todos los abazones. Y también tienen otro comportamiento de sumisión, que es ponerse boca arriba ante cuando nos ven a nosotros, o incluso que aparece otro hámster, pues bueno, que además es superior de tamaño, un hámster que es más grande que ellos. Entonces se tumban hacia arriba y muestran la barriga. Eso es un signo de sumisión que ocurre en varias especies y entre ellos el hámster, que es bastante evidente. Hablando de la interacción de los hámster, cuando se juntan dos de ellos, pueden ocurrir básicamente tres cosas diferentes. Punto número uno, que se agarren, que se junten, que cuando se unan empiezan a agarrarse y a emitir directamente así chillidos, e incluso empezamos a ver mordiscos. Está claro que se trata de una pelea. Es bastante común, por eso tenéis que tener mucho cuidado, sobre todo porque entre machos es muy frecuente y entre hembras que son algo territoriales también. Entonces, mucho cuidado cuando hay dos hámster que de repente se empiezan a juntar, empiezan a darse vueltas el uno al otro, se pueden agarrar y se pueden empezar a morder. Pero también puede ocurrir que cuando juntamos un macho y una hembra, pues igual, el comportamiento al principio es el mismo, empiezan a juntarse el uno al otro, empiezan a dar vueltas, pero se empiezan a olisquear el área genital. Bueno, eso es un poco el comportamiento previo a la monta, sobre todo si la hembra está en celo. Y por último, lo que puede pasar también, que es muy común entre cachorros, es que se juntan dos y empiezan también a darse vueltas, pero entonces empiezan a brincar, empiezan a saltar, y eso se trata que simplemente están jugando.
Otro movimiento interesante que yo os quiero comentar es el de arrastrar objetos. También cuando se juntan varios hámster o incluso después de haber limpiado su jaula, porque son animales súper ordenados dentro de su jaula. Seguro que lo sabéis, que donde duermen siempre les gusta dormir, donde están sus cacas siempre les gusta hacer sus cacas. O sea, tienen lugares en la jaula para cada cuestión. Cuando limpiamos todo y se lo desordenamos, es muy típico que veamos que arrastran cosas, cogen y las ponen en su sitio, que eso es un movimiento típico de dominancia y un movimiento típico de que él es el que manda ahí y el que pone las cosas en el sitio que las quiere. Y bueno, os diré también por encima, y para no alargarme mucho más en este vídeo, movimientos muy típicos que ocurren, como son acicalarse, bostezar, rascarse y estirarse, que eso lo hacen todos los hámster y muchos animales, pero que son movimientos que marcan que el animal está a gusto en el lugar donde está. Vamos a hablar de cómo hacer que tu hámster no muerda. Dentro vídeo. Bueno, pues os lo vamos a explicar con consejos. Cómo hacer que nuestro hámster no muerda. El primero de los consejos es: según el animal llegue a casa, lo ideal es dejarlo al menos 3 o 4 días tranquilo en su jaula, que el animal reconozca el lugar y se tranquilice, porque recordad, esto es muy importante, los hámster muerden por miedo. Después de los 3 días de dejarlo tranquilo, podéis empezar a meter la mano dentro de jaula, pero muy poco a poco, así el hámster se acostumbrará a vuestro olor de piel y no os mirará como algún depredador que viene a atacarle. Tercer consejo: lávate bien las manos antes de tocar a tu hámster. De ese modo llevarás tu olor y no el olor de o bien otras mascotas que pueden asustarle, o bien comida que pueden llamar la atención y por eso te muerde. Cuarto consejo: si realmente te muerde, pues no te preocupes, tampoco es un tiburón. Intenta no tirarlo cuando te muerda. Todas las veces que lo cojas y no te muerda, recompénsale. Siempre educación en positivo. Cuando le tenemos en la mano, le ofrecemos un premio y dejemos que dé unos mordiscos. Y llámale siempre por su nombre. El sexto consejo: acordaos siempre de que el hámster es un animal presa, entonces tenéis que tener bastante paciencia con él, es tímido, entonces amor, paciencia, paciencia, paciencia. ¿He dicho paciencia? Y amor otra vez. Siempre que quieras interactuar con tu animal, ahí viene el séptimo consejo: deja que sea él el que venga a ti. Nunca vayas a cogerle a él. Él ese acto lo considera como una amenaza y puede defenderse. Y aún más importante, si el hámster está durmiendo dentro de la jaula, déjalo tranquilo, no intentas despertarlo y de esta manera no se asustará, no te atacará, porque evidentemente si lo hace por miedo y porque le has despertado. Y bueno, un poco de mala leche todos tenemos cuando nos despertan, ¿no? Por supuesto, de ninguna manera agredáis a vuestro animal si él os muerde. Pensad que nosotros somos como dinosaurios para él. Entonces, por proporción de tamaño, nunca lo agredáis. Aunque los hámster duermen muchísimas horas, cuando se espabilan no paran de hacer ejercicio. Necesitan hacer un montón de ejercicio porque son muy activos. Son de estepas, son animales que viven en llanos, en llanuras y que se meten por todo tipo de agujeros, y eso se lo tenemos que proporcionar. Yo os he montado aquí un gran experimento pues con diferentes túneles, casitas, troncos que se venden en las tiendas, se venden especiales para hámster, para pequeños roedores, y muchos de ellos combinan elementos como la madera para que desgasten los dientes, como ramitas, como esta bola donde ellos dentro pueden hacer su nido. Están rellenas de heno, de un heno que está además muy rico y que van a romper enseguida esto para acceder y poder comerse el heno. Túneles rellenos de heno, de flores, de pétalos, y lo que es importante es que puedan tener actividad física, porque eso es muy importante para su felicidad mental y bueno, esto se llama, todos estos elementos se llaman elementos de enriquecimiento ambiental. O sea, es hacer que su
entorno o que su ambiente, que es donde viven en nuestras casas, pues sea rico, tengan un montón de cosas diferentes a su disposición y que pues los animales se entretengan y busquen cosas y que les proporcionéis premios y lugares donde esconderse y que además cambien todos los días para que tengan que pensar y que no siempre se encuentren la comida en el mismo sitio. Y bueno, pues todos estos elementos, la gente que trabaja en los zoos lo conoce mucho, hay muchísimos estudios de salud mental en animales a base de elementos como estos de enriquecimiento ambiental. Os diré que es que, vamos, es muy fácil, incluso ya no solo que los compréis también, podéis utilizar desde cartones, como por ejemplo los que os sobran de los yogures, también son una buena idea para hacerle casetitas. Ojo con el algodón, siempre que utilicéis el algodón, utilizad algodón especial. Eso sí que es verdad que no os vale otro que la fibra sintética, porque este tipo de algodón no se enreda, es la gran diferencia de la fibra natural y del algodón, el algodón se puede enredar en sus dientes y hacerles problemas. Otra cosa importante que quiero hablaros es el sustrato, siempre que los animales estén sobre suelos secos. Los hámster hacen bastante pis, es un pis muy concentrado también, con mucho olor, y el nuevo sustrato que hemos desarrollado específico para hámster en Cunipic elimina específicamente el olor del hámster, del pis del hámster. Seguro que todos los que tenéis hámster habéis visto que sus excrementos y su pis en particular huele bastante mal. La casa es muy grande y se nos ha podido perder por cualquier rinconcito, porque los hámsters son enanos y se meten por todos los rincones. Lo primero que tenemos que identificar es en qué habitación está. Para ello, importantísimo, cerrar todas las puertas, porque de ese modo ya no puede cambiarse de una a otra. Ya tenemos puertas cerradas. Tenemos que dar la orden en casa, que nadie deje ninguna puerta abierta, porque si no nos vamos a volver locos si se nos empieza a cambiar de un lugar a otro. Vamos a hacer un pequeño truco. Vamos a coger unos granitos, 3 en este caso, y en cada habitación vamos a poner 3 granos de la comida que más le guste. Normalmente el trigo es muy buena opción. Pondremos 3 granitos en un plato. En cada habitación vamos a hacer este procedimiento, de tal manera que conforme vayan pasando el tiempo y al animal le entre hambre, en la habitación donde desaparezcan los 3 granos es en la habitación donde se encuentra el hámster. Ni que decir tiene que lo hemos de buscar concienzudamente por todos los rincones que se nos ocurran de la casa. Es muy típico que se metan detrás de la nevera, detrás de la lavadora, que se metan entre los cojines del sofá y además pueden trepar bastante bien. Pero os voy a decir otro truco que podemos hacer con harina y es coger un poquito de harina y vamos a poner un pelín en un rincón en cada una de las habitaciones donde pensemos que el animal puede pasar. La harina les encanta, huele bastante bien para ellos porque básicamente es trigo machacado y cuando el animal se acerque para olerla porque le llama mucho la atención va a dejar marcadas sus huellas. ¿Veis cómo se para a olfatear? En cuanto nos deja marcadas las huellas y se va, ya sabemos que él ha estado aquí. La harina nos ofrece muchas ventajas, realmente actúa como una fotocopiadora, como una máquina de fotos de todas las cosas que han pasado por ahí. Y hasta si os paráis a contar, podemos ver cómo se han marcado las 4 almohadillas de los dedos y la de la pata de atrás. O sea que sabemos que es un hámster 100%. ¿Y qué tenemos aquí? Pues el truco de la piscina sin agua. Si aún así nuestro fugitivo sigue sin ser capturado, vamos a recurrir a unos libros y una cubeta, nuestra piscina sin agua, para poder capturarle. ¿Cómo hacemos? Cubeta y un bloque de libros. Con este bloque de libros vamos a convertirlo en una pequeña escalera. Dentro de la piscina vamos a poner la comida que más le guste, siendo generosos, para que huela bien, con la comida que más le guste. Llegará un momento en que el olor de la comida le llame mucho la atención y como son tan curiosos, va a ir poco a poco subiendo las escaleras y se tirará
en un momento dado a la piscina sin agua. Y una vez que ha caído, ya no puede salir. Pero nunca debemos descartar la posibilidad de que se entregue voluntariamente. Por tanto, una de las mejores maneras es dejar siempre la jaula abierta para que le entre cuando le dé la gana. ¿Es mejor tener a los hámster solos o que vivan en grupo? Pues chicos, por norma general es mejor que tengáis a los hámster solos, porque son animales bastante territoriales y eso les viene escrito en sus propios genes. Los hámster tienen un instinto de supervivencia muy instaurado y es porque viven en zonas normalmente de pocos recursos, en zonas esteparias donde además hace mucho frío y donde el tener compañeros que hacen competencia por los recursos naturales, por comida, por agua, también por los recursos de cobijo, de casa, hace que entre ellos sean muy agresivos. Sus instintos le dicen que tienen que estar muy separados los unos de los otros, ya que tienen tanta capacidad de cría, para no agotar los recursos de una zona. Por tanto, y aunque depende de la especie, es mejor que si no sabéis nada, no los tengáis juntos. Es verdad que hay especies de hámster, varios tipos, que se llevan mejor y que conviven mejor en grupos. Pero como su hábito siempre es crepuscular y nocturno, a ellos les gusta salir por la tarde y por la noche, es posible que esas peleas no las presenciéis vosotros. Entonces es mejor que vivan solos, porque si pelean por la noche y vosotros no estáis pendientes, pueden llegar a ser fatales. O sea, estas peleas pueden acabar con la muerte de alguno de estos animales. Pues la primera curiosidad de la que os quiero hablar es el origen de la palabra hámster, porque significa acumular, porque ellos toda la comida que encuentran la meten en sus abazones y eso es como su cesta de la compra, lo meten ahí y se lo llevan corriendo a casa. De los tamaños, hay multitud de variedad de hámster diferentes y el más grande de ellos es el sirio, que puede llegar a medir hasta 19-20 centímetros y pesar casi 200 gramos, y el más chiquitito es como 3 veces más pequeñajo, que llega a medir unos 7-8 centímetros como mucho, y nada, son súper pequeñitos, son estos los más chiquitajos de los que veis, que son los roborovskis, que incluso adultos, vamos, parecen pequeñas crías. En su hábitat natural les encanta excavar túneles, porque son animales, en cualquier caso, presas, y lo utilizan como defensa. Por ello es muy buena idea que coloquéis túneles en la jaula, porque vais a ver que les encanta meterse y si tenéis más de uno van a ir todos a colarse dentro de su túnel. Son grandes escapistas de la jaula, debéis tener muchísimo cuidado porque se escapan por cualquier rendija. Y una curiosidad interesante que a mí me llamó mucho la atención es que ¿sabéis cuántos kilómetros pueden llegar a recorrer en las ruedas? ¿Oís estos hámsters que están toda la noche taca, 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 taca? Pues hay algún hámster que hasta 10 kilómetros al día puede llegar a hacer. Los hámsters son seres realmente inteligentes, aunque no os lo parezca. Son roedores muy listos y llegan a aprender cosas y podéis incentivarles, de hecho, hasta con premios, porque pueden llegar a aprender algún truco y recuerdan a sus parientes, a sus familiares más directos. Y por último debéis tener cuidado si juntáis un macho y una hembra, porque pueden pasar dos cosas. A veces se llevan mal y se pelean, pero si se llevan bien casi que es peor, porque son auténticas fábricas de tener hámstercitos. Las mamis suelen tener entre 6 y 8 crías, pero hay algunas que han llegado a parir hasta 19 y 20.